les presento al nuevo tema, cinética y equilibrio. ¿Sí? Es uno de mis temas preferidos. Y les voy a contar por qué. Si ustedes saben cinética y equilibrio, todo lo demás es una pavada. Así de simple se lo digo. ¿No? Si ustedes, y no es un tema difícil, ¿eh? No es un tema difícil. Pero es un tema clave para entender no solamente química. Cinética, equilibrio y termodinámica son temas claves para entender la vida misma. Ustedes, una vez que puedan comprender cómo corresponden estos temas, la vida la van a mirar con otros ojos. Así de simple se los digo. ¿Sí? Así que vamos a intentar llevarlo lo mejor posible. La idea es que entre hoy y el miércoles lo terminemos. Vamos a hacer lo posible. Así ya el viernes podemos empezar con termodinámica. Muy Ma- bien. Mati, Sí, antes decime. de para que te organices, el jueves tenemos clases de 10 a, hasta las 5 de la tarde. Bueno, problema de Cristian. Ay, cierto, tengo con Cristian ese día. A las Háblenlo 6 con me va a él. decir, chicos, hay clase a las 6. Sí, a las 7. A 7 y Clases media, a la sí. 1 de la mañana nomás. Hablen con él y le explican la situación. ¿Sí? No va a haber problema. No va a haber problema. Eso lo resolvemos. Muy bien. A ver. Les decía, estos son temas que su análisis y su percepción nos va a ayudar a ver lo que viene más adelante. ¿Sí? Sin lugar a dudas. No solamente en la química, sino en la vida misma. A ver, una de las cosas que ustedes tienen que saber de la cinética, que es lo que vamos a empezar a analizar, nosotros vamos a empezar a analizar cinética y equilibrio, es que son ramas de la química donde empiezo a estudiar qué es lo que le sucede a la reacción, o sea, qué es lo que le sucede a una reacción química. Cuando nosotros hablamos de cinética química, tenemos que decir que vamos a ver cuán rápido sucede una reacción, o por qué una reacción sucede rápido, o por qué una reacción sucede lento, o qué hacemos para que una reacción suceda más rápido o suceda más lento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego vamos a estudiar la parte de termodinámica. A veces doy primero termodinámica, a veces doy primero cinética. Ahora estoy dando primero cinética por el orden que tienen a ustedes que se lo dan en la fac. ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos de cinética, estamos hablando de la velocidad. Y termodinámica nos explica a nosotros cuándo va a suceder esa reacción o si es posible que esa reacción suceda. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre la cinética y la termodinámica. Con cinética vamos a ver si esas reacciones son rápidas, son lentas, son muy rápidas, son muy lentas. ¿Qué puedo hacer para que sea más rápida? ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros hablamos de cinética química, tenemos que saber que estamos estudiando la velocidad de las reacciones químicas. Y siempre que estudiamos la velocidad de las reacciones químicas, tenemos que tener en claro que vamos a estudiar esto que ustedes ven acá. El cambio de la concentración de los reactivos o productos en relación al tiempo. El cambio de la concentración de los reactivos o productos en relación al tiempo. Nosotros, en principio, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ustedes van anotando lo que está en el pizarrón. Nosotros, en principio, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Siempre vamos a tener en cuenta que los reactivos se van a convertir en productos. Eso nosotros lo venimos viendo hace rato. ¿Sí? Reactivos que se convierten en productos. La flecha. Más allá de que sea reversible o no, ahora justamente la clase de hoy, o si la clase de hoy, probablemente veamos que es una reacción reversible y una irreversible. Pero cuando nosotros hablamos de la velocidad de las reacciones químicas, tenemos que saber que nos van a estar hablando de que la velocidad va a ser igual a la concentración molar de los reactivos. Hay una fórmula para calcularlo, ¿sí? En función del tiempo. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, que cuando hablamos de velocidad de las reacciones químicas, vamos a estar hablando de molaridad, perdón, escribí mal acá, como dije, concentración molar de los reactivos, recuerden que pongo entre paréntesis, pero es corchetes, concentración molar de los reactivos en función del tiempo. Esa es la forma en que nosotros vamos a medir la velocidad de las reacciones químicas. No vamos a tener en cuenta los productos, ya les voy a explicar por qué. ¿Sí?
Pero nosotros vamos a estudiar la velocidad de las reacciones químicas teniendo en cuenta la concentración molar de los reactivos y el tiempo. Ya vamos a ver que para poder calcular velocidad, como les dije anteriormente, hay una fórmula especial que se llama ley de velocidad. ¿Eh? Ley de velocidad. ¿Alguna duda con esto? No, Hay un Mati. montón de videos y demás que si ustedes quieren mirar, pueden mirar que explican la velocidad de las reacciones químicas. Hay determinadas reacciones que tienen una muy buena imagen, cómo se ven, cómo se va convirtiendo. Hace poco vi uno que estaba muy bueno, que era como un reloj, donde era la misma reacción, donde ponían distintos tipos de concentraciones molares y iban viendo cuál se generaba más rápido. Hay de todo en eso. Ahora con el tema de los TikTok y los Reels de Instagram y demás, hay un montón de cosas para ver. Antes había que buscar solo en YouTube, ahora hay en varios lugares. Yo igual, como siempre les digo, les recomiendo que se pongan un temporizador para las redes sociales, límite de 20 o 30 minutos. No les digo que no las usen, pero limítense porque ustedes son estudiantes, ¿sí? Y si van a estar 3 horas utilizando redes sociales y mirando videos pajeros, son 3 horas menos de estudio, ¿sí? Acá hay un ejemplo de reacción química donde, por ejemplo, el bromo reacciona con este que está acá. ¿Cómo se llama este que está acá? Lo vimos el otro día. Ácido acético. No, el ácido acético tiene 2 carbonos. ¿Ácido fórmico? Ácido fórmico, sí, muy bien. El bromo en solución acuosa reacciona con el ácido fórmico y termina dándome bromuro más protones más dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo la solución inicial, que es bromo solito, le agrego el ácido fórmico y a medida que pasa el tiempo me voy a ir dando cuenta cómo se va convirtiendo todo en bromuro, hidrógeno y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, es una buena forma de medir la velocidad de una reacción química. Yo tengo los reactivos, aprieto mi cronómetro y cuando se vuelve todo transparente, la reacción termina. Todos los reactivos se convirtieron en productos. Y ahí puedo tomar el tiempo de la reacción y puedo tomar las concentraciones molares de los reactivos que ya las conocía porque armé yo la disolución. ¿Se dan cuenta? Este es un buen ejemplo de cómo poder medir la reacción química. No todas las reacciones, obviamente, van a tener color y los productos y el producto va a ser incoloro o va a ser incolora el reactivo y el producto va a ser con color. Eso va a depender, obviamente, del tipo de reacción. Pero sí es un buen ejemplo para ver que una reacción puede comenzar y terminar. ¿Sí? Una reacción puede comenzar y terminar. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de reacciones químicas, estamos hablando de cinética química, estamos hablando de la velocidad de las reacciones químicas. ¿Eso queda claro? Sí, Mati. Si no es mi mejor power pega en palo. Estaba tan inspirado antes. Muy bien. Igual no lo hice yo. Ja. ¿Te gustan los power de física? Tu cara por todos lados, Mati. Tiene. Por todos lados. Sí, tal cual. Velocidad de una reacción química. Me los hizo una profe que trabajaba con nosotros. Este año no pudo dar clase. Velocidad de una reacción química. Nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de reacciones químicas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Reactivos, esto lo vimos al principio de todo, pero vamos a hacer un pequeño repasito. Reactivos, productos. Coeficiente estequiométrico de los reactivos, coeficiente estequiométrico de los productos. ¿Sí? Recuerden a los coeficientes estequiométricos. ¿Estamos? Entonces los reactivos reaccionan entre sí para dar lugar a los productos. Y esto se leía A moles de A, que reacciona con B moles de B, para dar C moles de C y D moles de D. Y esto que está acá indica la velocidad de la reacción. Básicamente lo que me dice lo siguiente es esto. Los reactivos reaccionan a la velocidad V1 para darme los productos. Los reactivos reaccionan a la velocidad V1 para darme los productos. El concepto de velocidad de una reacción química es un concepto que estamos agregando ahora. Para poder calcular la velocidad de las reacciones químicas, yo necesito la ley de velocidad, sí o sí, que es esto que está acá.
¿Me pueden dar el dato de la velocidad? Sí pueden darme el dato de la velocidad. Me lo pueden dar. ¿Sí? Pero, si no me dan el dato, yo no lo puedo calcular de cualquier manera. Para calcularlo necesito la ley de velocidad. ¿Sí? Y la ley de velocidad está formada por varios parámetros. Esos parámetros los vamos a ir estudiando de a poquito. ¿Quiénes son estos parámetros? Son, fíjense, velocidad va a ser igual a K1, no es la constante de equilibrio K1. K1 es la constante de velocidad. ¿Sí? K1 es la constante de velocidad, puede ser K1, K2, K3, K8, cualquier cosa. ¿Sí? Pero K es la constante de velocidad. Concentración molar de los reactivos, concentración molar de los productos multiplicados entre sí, cada uno elevado a su orden de reacción. Ya vamos a hablar de lo que es el orden de reacción, pero una cosa que les tiene que quedar clara desde el principio es lo siguiente. El orden de reacción no son los coeficientes estequiométricos. El orden de reacción para la ley de velocidad no son los coeficientes estequiométricos. Ya lo voy a explicar. ¿Sí? Pero sepan que para poder calcular la velocidad de una reacción química, yo tengo la ecuación inicial y la ley de velocidad. ¿Sí? De la ecuación inicial, yo no voy a sacar ningún dato para obtener la velocidad de la reacción. No me sirve ningún dato. Ojo con Mati, esto. Sí. ¿puedo repetir esto de que los reactivos reaccionan a B1 para dar? ¿Eh? ¿Puedes repetir lo Los, que dijiste? los reactivos reaccionan entre sí a la velocidad V1 para dar los productos. Dije eso. A una velocidad dada. ¿Que cómo se calcula esa velocidad? Con la ley de velocidad. Con la ley de velocidad, que tiene las características que tienen ahí, ahora las vamos a explicar. ¿Vamos? ¿Puedo borrar o están copiando? Profe, Sí. el A y el B, ¿la concentración de cuáles serían? Pues me Los perdí. reactivos, acá están. Ah, dale, gracias. Concentración molar de los reactivos. A y B es concentración molar de reactivos. Ahora les voy a mostrar. Esto es concentración. Recuerden que corchete, anótenselo ahí, me prestan atención y lo anotan. Porque después me lo van a volver a preguntar. Cada vez que vean corchetes, quiere decir concentración molar. ¿Queda claro? Sí, Mati. Muy bien. Perfecto. Borro. Bien. Mi marcador, ¿dónde está acá? Bueno, esta que está acá es la ecuación general. Yo le puse X, E, Y, M o N, cualquier cosa. Lo importante es que los órdenes de A y esto se llama orden de A y orden de B, ahora vamos a explicar qué es cada uno de ellos, sean la letra que ustedes utilicen, sean distintos de los coeficientes estequiométricos. Esto obviamente acá son letras, pero ¿qué van a hacer esto? Estos van a ser números, 1, 2, 3, 4, 0. Estos van a ser números, los órdenes. Entonces, cuando hablamos de la ley de velocidad tenemos que saber que la velocidad de la reacción, esta D de acá quiere decir directa, la velocidad directa, o la velocidad de la reacción, va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración molar de uno de los reactivos elevado a su orden de reacción por la concentración molar del otro de los reactivos elevado a su orden de reacción. Esta es la ley de velocidad. Esta es la ley de velocidad y es la que vamos a utilizar para calcular la velocidad de las reacciones químicas. ¿Vamos? Ahora copiaron. ¿Qué necesitamos saber de la ley de velocidad o de la velocidad de la reacción? Lo primero que tienen que saber es lo que habíamos hablado al principio. Siempre que hablamos de la velocidad de la reacción, estamos hablando de un cambio en las especies de la reacción por unidad de tiempo. Nosotros vamos a estar hablando de las concentraciones molares de los reactivos por unidad de tiempo. ¿Sí? Concentraciones molares de los reactivos por unidad de tiempo. Esas concentraciones molares de los reactivos es lo mismo que ustedes les digan moles por litro. Acuérdense que moles por litro y molaridad es lo mismo. ¿Vamos?
a tener en cuenta. Entonces, respecto de la velocidad de la reacción, ¿cuál va a ser la definición? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Lo que está escrito en el pizarrón. Esas concentraciones, ven que acá dice moles por litro, ¿a qué es igual mol por litro? O mol por hora. Perdón, moles por litro por hora o moles por litro por segundo. Mol por litro, ¿qué es? Molaridad. Molaridad. Muy bien, molaridad. Fíjate si no tengo molaridad. ¿Sí? Copien esto. Este ya lo tienen copiado. Pueden copiar esto, por ejemplo. Mati, después puedes volver un segundo a la anterior, por favor, me saco una foto. Sí, pero era igual a la primera, pero sí, puedo. Era esta, pero más grande. ¿Entendés? Ahí está. Listo, Mati, gracias. Terminen de copiar esto. ¿Quién es la constante de velocidad o K? A no confundir con constante de equilibrio. Yo todavía, si bien hablamos un poquitito de constante de equilibrio en teorías ácido-base, no les definí bien quién es la constante de equilibrio. Pero no definir constante de velocidad con constante de equilibrio son dos cosas distintas. ¿Sí? La constante de velocidad, ¿sí? La constante de velocidad, tiene muchas características muy importantes. Pero la primera que tienen que saber es la siguiente. La constante de velocidad se calcula experimentalmente. ¿Escuchan lo que dije? No. La constante de velocidad se calcula experimentalmente. O sea, yo tengo que hacer un experimento para poder calcular la constante de velocidad. No la puedo calcular a partir de los datos que me da la ecuación global balanceada. No se puede. ¿Sí? Eso primero que nada. Segundo, la constante de velocidad no depende de las concentraciones iniciales de los reactivos. O sea, yo puedo agregar 10 moles de reactivo o 50 moles de reactivo y la constante de velocidad va a tener el mismo valor. El que yo calculé va a seguir siendo siempre el mismo. La constante de velocidad no cambia con las concentraciones iniciales de los reactivos. Lo único que afecta a la constante de velocidad, o sea, que hace que tenga distintas características por su termodinámica y por su cinética y demás, es el cambio de la temperatura, o sea, la variación de la temperatura va a generar un cambio en la constante de velocidad, y el agregado de catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Lo vamos a ver justamente un poquito más adelante, pero los catalizadores son sustancias que cambian la velocidad de las reacciones químicas. Las pueden acelerar o disminuir. ¿Sí? Las pueden acelerar o disminuir. El agregado de un catalizador también va a afectar el valor de la constante de equilibrio. Eso es algo importante que tienen que saber. ¿Estamos? Y la constante de velocidad tiene unidades. O sea, a diferencia de lo que pasa con la constante de equilibrio, la constante de velocidad tiene unidades. Pero ¿qué es lo que sucede? Las unidades de la constante de velocidad, cambian dependiendo de algo que se denomina orden de reacción. Ya les voy a explicar qué es el orden de reacción. Entonces, yo puedo tener diferentes valores para la unidad de la constante de velocidad dependiendo del orden de reacción. ¿Sí? ¿Queda claro? Esos puntos son los que determinan las características de la constante de velocidad. Y con esos puntos en la cabeza vamos a tener que pensar alguna que otra cosita hoy. Así que por favor, copien lo que está en el pizarrón. La constante, esto que está acá es lo mismo que estaba en todos los pizarrones. Lo único que hice ahora fue explicar las características de la constante de velocidad. ¿Sí? Están ahí escritas. Yo se las dije de una forma mucho más interesante. Bien. Órdenes de reacción. Primero que nada, el orden de reacción va a estar determinado por los órdenes que va a tener cada una de las concentraciones molares. ¿Sí? Tanto M como N, N, van a ser el orden de cada uno de los reactivos. ¿Y qué es el orden? Nos da una idea de la dependencia de la velocidad de la reacción respecto de ese reactivo en particular. Mientras mayor es el valor de M o de N, o sea, mientras mayor es el orden, más va a depender ese reactivo más va a depender, perdón, la velocidad de ese reactivo. Por ejemplo, si el M vale 2 y el N vale 1,
la velocidad de la reacción va a depender mucho más de la concentración de A que de la concentración de B. Mucho más. ¿Sí? Mucho más. Estos valores, al igual que pasa con la velocidad, con la constante de velocidad, deben ser calculados experimentalmente. No tienen nada que ver con los coeficientes de reacción. Nada que ver con los coeficientes estequiométricos, perdón. No tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? No me sirve saber el valor del coeficiente estequiométrico para sacar el coeficiente de reacción. Ojo con eso. Se calculan experimentalmente. En líneas generales, para nosotros van a tomar valores enteros, positivos o cero, en líneas generales. Pero hay reacciones donde podemos tener órdenes de reacción que son números negativos o que son fracciones. Es raro, pero puede pasar. ¿Sí? Puede pasar. Mientras mayor es el valor del orden, más depende la velocidad de ese reactivo en particular. ¿Sí? Déjenme que quiero ver una cosa, si no se los explico ya. A partir de los órdenes de reacción, se puede determinar el orden total de reacción. A partir de los órdenes de reacción, se puede obtener el orden total de reacción, donde orden total u orden total de reacción, orden total, que es el valor que más nos va a importar, va a ser igual a la suma de los dos. En el pizarrón que viene se los explico mejor esto. Y les cuento en el pizarrón que viene por qué es importante este orden total. ¿Sí? Pero por lo pronto, mientras van copiando, recuerden que los órdenes de reacción van a generar o nos van a mostrar a nosotros la dependencia de la velocidad respecto de cada uno de los reactivos. A mayor orden de reacción para el reactivo A o el reactivo B, más va a ser la dependencia de la velocidad respecto de ese reactivo. En muchos casos yo puedo tener dos reactivos y el orden de reacción para uno de ellos es 0, y eso quiere decir que no importa cuánto de se agregue, la velocidad no va a cambiar, solamente cambia si yo agrego, por ejemplo, al otro reactivo. Eso ya lo vamos a ir viendo y vamos a ver por qué es tan importante. ¿Sí? Orden total o global de la reacción. Orden total o global de la reacción. El orden total o global de la reacción nos va a decir a nosotros, ¿sí?, qué relación existe entre la velocidad de la reacción y los reactivos. Una relación que puedo predecir, no uno de ellos. Yo les había dicho que el orden de la reacción implicaba que si este valor era de, perdón, si este valor era de 2 y este valor era de 1, bueno, la velocidad de reacción dependía mucho más de A que de B. Eso no es tan importante en líneas generales. Lo que sí es más importante es lo que se conoce como el orden global de la reacción, que es la suma de los dos. ¿Por qué? Porque si yo conozco el orden global de una reacción química, a partir de ella puedo predecir determinadas situaciones. Si a ustedes hoy les digo que una reacción es de orden 0, por ahí no les estoy diciendo demasiado. Si les digo que una reacción es de orden 1, no les estoy diciendo demasiado. De orden 0 o de orden 1 quiere decir que es la suma de estos dos. Pero mañana yo a ustedes les voy a decir que una reacción es de orden 0 y rápidamente me van a estar diciendo, ah, bueno, es una reacción donde la velocidad de la reacción no depende de la concentración de los reactivos. Y si les digo que es una reacción de orden 1, me van a decir, ah, bueno, entonces la velocidad de la reacción es una reacción que depende de forma directamente proporcional respecto de la concentración de los reactivos. Entonces, el orden de reacción, nosotros vamos a ir viendo, no sé si llegó hoy, pero probablemente mañana sí, nosotros el miércoles sí, vamos a ir viendo cómo las reacciones químicas dependen del orden de la reacción, o sea, están relacionadas al orden de reacción. Es información que yo puedo sacar. Tal reacción es de orden 2, entonces pasa esto, esto, esto y esto. Por ejemplo, si una reacción es de orden 0, la unidad de K, ¿sí?, es molaridad por segundo. Pero si la reacción es de orden 1, la unidad de K es 1 sobre tiempo. ¿Sí? O sea, 1 sobre segundo. Va a depender, ¿sí?, yo ya sé que si la reacción es de orden 0, la unidad de K vale tanto. Y yo ya sé que si la reacción es de orden 1, la unidad vale tanto. Yo ya lo sé porque lo estudié. Pero ustedes pasado mañana también lo van a saber porque lo habrán estudiado como corresponde. ¿Sí? Ahora no se lo acuerdan, lo estamos aprendiendo. Entonces, si a mí me dicen que el orden de una reacción, el orden total de reacción, es la suma
de los órdenes de reacción por separado. Copien esto. Y ahora vamos a hacer un par de pequeños ejercicios muy simples, obviamente. Y un par de ejercicios no tan simples, obviamente. A ver, fíjense. Supónganse que yo tengo, entonces, ¿qué puse acá? Más grande la letra que me... Supónganse que yo tengo acá 2. 2. Velocidad directa de la reacción es igual a K1 por la concentración molar de A al cuadrado por la concentración molar de B. ¿Qué número hay acá si no dice ninguno? 1. Por uno. 1. Muy bien. Eso ya métanselo en la cabeza. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el orden de A? 2. 2. Muy bien. ¿Cuál es el orden de B? 0. 1. 1. Bueno, recién me dijeron 1. Orden de B, 1. Muy bien. Pregunto, ¿cuál es el orden global de la reacción? 3. 3. Orden global va a ser 2 más 1. ¿Viste? Ya empezamos a hacer cuentas. ¿Una cuenta difícil esta o no? No, todo bien. Todavía no. El ejemplo más fácil habrá dado Mati. No, siempre van a ser así. 1, 2, 1. Lo que pasa es que tienen que reconocer cuáles son los distintos tipos de orden. ¿Sí? Ahora, fíjense. Vamos a usar el mismo ejemplo. Dada la siguiente ecuación de velocidad, para una reacción dada, esta que está acá, voy a poner esto un ratito, dada la siguiente, determinar. Orden global de reacción, una papa, ¿no? Este es el A, lo voy a poner A. B. ¿Qué le sucede a la velocidad de reacción si se duplica la concentración de reactivos? Entonces, esto problema de examen, típico problema de examen. Dada la siguiente ecuación de velocidad para una reacción dada, le dan esa ecuación que está ahí y les dicen determinar el orden global de la reacción y qué sucede a la velocidad de la reacción si se duplica la concentración de los reactivos. A ver, el orden global de la reacción ya lo calculamos. ¿Cómo hicimos? Sumamos los exponentes. 2 más 1. Sumamos los exponentes. Y listo. Se acabó el problema. Ahora, ¿qué les parece que tienen que hacer? ¿O qué les parece que le va a pasar a la velocidad si duplico las concentraciones de los reactivos? Que tenemos que multiplicar por 2 ¿Qué? lo que ya tenemos. O sea, 3. No, el orden global de la reacción es el orden, no tiene nada que ver. Vamos a poner acá B. Acá arriba voy a poner B. ¿Cuánto vale la velocidad de la reacción? ¿Me dicen a mí o no? Me dan la ecuación, ¿no? Me dicen que la velocidad de la reacción a qué es igual. Acá, le pongo acá nomás, ¿sí? Porque tiene mucho lío. Por la concentración molar de los reactivos al cuadrado. Y esta, la de B, está elevado a la 1.
¿Eso vale la velocidad de la reacción, sí o no? Sí. Eso vale. ¿Sí? Eso vale. Voy a hacer la cuenta de cuánto da esto. Esto es lo que más le gusta en el mundo a ustedes. Hacer cuentas con letras. La velocidad de la reacción va a ser igual a K, que queda igual, ¿sí? Por A al cuadrado, ¿cuánto da? 2. No, 4. no. A. A por A. A por A es A al cuadrado. O sea que A al cuadrado es A al cuadrado. ¿Sí? Por B que queda igual, porque B a la 1 da B. ¿Sí? Entonces me queda acá A al cuadrado. Tac. Uy, se me fue. Esto que está acá, es lo que vale la velocidad de la reacción. ¿No? ¿Me siguen? O sea, la velocidad de la reacción, ¿cuánto es? La velocidad de la reacción, ¿cuánto es? Esto que está acá. K por A al cuadrado por B. ¿Sí? No sé cuánto vale, pero yo puedo asegurar. ¿Por qué puedo asegurar que vale esto? Porque yo sé que la constante no va a cambiar, porque yo no cambio ni la temperatura ni le agregué catalizadores. Lo único que hice fue cambiar las concentraciones de los reactivos. Y si cambio las concentraciones de los reactivos, ¿cambia la constante de velocidad? No. 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 Acá dice, ¿qué le sucede a la velocidad de la reacción si se duplica la concentración? Se duplica la concentración de los reactivos. Bueno, vamos a ver qué le pasa. Esta era la situación inicial. Esto es situación inicial. Situación. Ahora vamos a ver qué le pasa si duplico la concentración de los reactivos. Duplico. La velocidad, ¿a qué va a ser igual? A la constante por la concentración molar de los reactivos. Pero ahora, ¿cuánto es la concentración molar de los reactivos? 4. 4. No. 2 por A. No es 4. Elevado al cuadrado. ¿Y la de B cuánto es? 2 por B. ¿Eso sería como una propiedad distributiva o nada que ver, profe? Ahora podés hacer propiedad distributiva. ¿Pero por qué podés hacer propiedad distributiva? Porque la potencia es distributiva respecto de la multiplicación. La potencia es distributiva respecto de la multiplicación. Entonces, ¿qué podés hacer ahí? No sé si habías pensado eso, pero yo te lo cuento. Velocidad es igual a K por... ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. ¿Y A al cuadrado cuánto es? A al cuadrado. A al cuadrado. ¿Sí? Por 2 por B, porque 2 por B no cambió. O sea, básicamente lo que hice fue, le saqué los paréntesis, hice todas las distributivas y me quedó así, de esta manera que está acá. Muy bien. Sigo teniendo números y letras, me parece un poco incómodo. Lo que puedo hacer en este caso es juntar los números. ¿Sí? Entonces voy a decir que la velocidad de la reacción, una vez que duplico, me va a quedar ¿qué? 4 por 2 por, junté los números porque el orden de los factores no altera el producto, me va a quedar K por A al cuadrado por B. Vamos a arreglar algo que hice mal acá. Y esta acá era B, ¿no? Y acá le vamos a agregar, estaba faltando, el cuadrado. Ahí está. Muy bien. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto valía la velocidad de la reacción? ¿Se acuerda o no? K por A al cuadrado por K por A B. al cuadrado. Acá está. K por A al cuadrado por B. Eso vale la velocidad de la reacción. ¿Y esto que está acá qué es entonces?
La velocidad. La velocidad de la reacción cuando no le había hecho nada, la situación inicial, ¿se acuerdan? Ya. ¿Y ahora qué le pasó acá? A la velocidad, ¿qué número le apareció adelante? Un 8. 8. 8 por... Entonces, la velocidad de la reacción, una vez que duplico las concentraciones de los reactivos, me termina dando ¿cuánto? 8 por K por A al cuadrado por B. 8 por K al cuadrado por A por B. ¿Y K al cuadrado por A por B qué era? La velocidad de reacción. Entonces les pregunto, ¿qué le sucede a la velocidad de la reacción si se duplica la concentración de los reactivos? ¿Aumenta? ¿Cuánto? 8. 8 veces. Aumenta, muy bien, 8 veces. A ver, cuando yo duplico la concentración de los reactivos, o la triplico, o la cuatriplico, o lo que sea, y yo aumento la concentración de los reactivos, lo que va a suceder, si la reacción no es de orden cero, ya vamos a ver qué quiere decir eso, es que la velocidad de la reacción va a aumentar. Va a aumentar. O sea, si yo aumento las concentraciones de los reactivos, la reacción no es de orden cero, la velocidad va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Bueno, para saber cuánto va a aumentar, hay que usar la ley de velocidad y hacer esta cuenta. Si me dicen que se duplica el valor de A, le pongo un 2 acá y hago la cuenta como corresponde. Si me dicen que se triplica el de B, le pongo un valor de A, el valor acá y hago la cuenta como corresponde. Los numeritos que me quedan sueltos luego de hacer la cuenta, los junto todos y me termina dando cuántas veces aumenta la velocidad de la reacción. ¿Sí? ¿Cuántas veces aumenta la velocidad de la reacción? Es medio raro esto, cópienlo, pero ahora van a ver que no es tan difícil. Vamos a hacer otro ejercicio. Porque aparte yo ya les di el truco, digamos. Dice, dada la siguiente reacción química, cuya ley de velocidad es la que está ahí abajo, determinar el orden global de la reacción, qué le sucede a la velocidad de reacción si se triplica la concentración de A y aumento al doble la concentración de B. A ver qué les parece. ¿Les ocurrió algo? Moment. Sí, Mar. Sí, profe. Algo así. Recuerdo los números, pero Voy a escribir, a ver, velocidad es igual a la constante por, abro paréntesis, A, en realidad acuérdense que es un corchete, ¿no? Al cubo sería por B y a la 0. Así es, tal cual está escrita ahí. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer lo primero que hice en la anterior. Voy a obtener cuánto vale la velocidad de la reacción, solita. Y entonces me va a quedar. Velocidad es igual a la K por constante. A al cubo Ajá. por B a la 0. ¿Y cuánto es B a la 0? 1. Entonces, B sola. no. 1 por B. Así nomás. Porque B a la 0 da 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, debería Queda poner así. ahí Ah, sin la B. Eso es una trampa. Siempre que a ustedes les digan que el orden de A o de B vale 0, automáticamente la ley de velocidad deja de depender de ese reactivo. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 da 1. ¿Queda claro? Problema. Esto ténganlo en cuenta porque es una pregunta, es algo que puede llegar a aparecer. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 da 1. No es que es 1 por B, no, no. B, no importa lo que valga, si yo lo elevo a la 0 me da 1. ¿Sí? Muy bien, entonces, si yo triplico y duplico, que es lo que dice el problema, ¿cambia en algo que duplique B? No. No, porque no No va se a cambiar. Vamos a escribirlo igual. Vamos a escribirlo. Pero en realidad no va a cambiar. ¿Sí? Me va a quedar B es igual a la constante de velocidad por triplico A, 3 por A al elevado al cubo. cubo por 2 por B elevado a la 0. ¿Sí? Vamos, lo escribimos igual, total, estamos aprendiendo. ¿Sí? Me va a quedar al cubo y este me va a quedar a la 0.
Bien, entonces, B a qué va a ser igual. Escribimos. B va a ser igual a la K por Por 9, 3 por 3 al cubo, ¿cuánto es? 9. ¿Segura? No, no, 27. no. 27. 27. Ojo al piojo con eso, ¿sí? 3 al cuadrado es 9, ¿sí? 3 al cuadrado. Por, y acá me va a quedar, ¿qué cosa? 1, ¿sí? Porque 2 a la 0 es 1 y B a la 0 es 1. 1 por 1, 1. Y me queda acá A al cubo. Paso los números para adelante. Entonces B a qué va a ser igual. A 27 por K por A al cubo. ¿Y quién es K por A al cubo? Que habíamos sacado en la anterior. La situación inicial. La velocidad inicial, ¿sí? K por A al cubo es la velocidad inicial. ¿Se dan cuenta? Acá está. ¿Ven? Entonces, ¿qué le pasa a la velocidad acá? 27 meses, Todo 27 27 veces se veces. multiplicó. Aumenta 27 veces. Ojo con eso, aumenta 27 veces. Si a mí me dicen que en lugar de duplicar la velocidad, la concentración de los reactivos, me dicen que la disminuyen a la mitad, ¿sí? Acá me va a quedar, el número que me queda acá es lo que disminuye tantas veces, ¿sí? Si duplico, o sea, si aumento las concentraciones, la velocidad va a aumentar. Y si disminuyo las concentraciones, la velocidad va a disminuir. ¿Tá? Va a disminuir. ¿Qué opino que está en el pizarrón los que no hizo? Son las 12:28. 12:42, seguimos. Dale. Dale, Mati. Bueno, Mati. Sí. Bueno, lo que les decía hoy, nosotros vamos a poder clasificar a las reacciones químicas según su orden global de reacción. ¿Sí? Según su orden global de reacción. Dependiendo del orden global de la reacción, hay algunas conclusiones que nosotros vamos a poder sacar rápidamente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una reacción de orden cero, una reacción de orden cero es aquella donde tanto el orden de A como el orden de B, acá dice orden de A solamente, pero puede ser orden de A u orden de B, fíjense, la reacción puede ser A que se convierte en producto, me da 0. O sea, la sumatoria de los órdenes totales me da 0. Con lo cual, fíjense acá, y esto es muy particular y hay que tenerlo bien en cuenta, la constante de velocidad por la concentración molar de A elevado a la 0 me termina dando, A elevado a la 0 me termina dando 1, esto que está acá termina. Por lo tanto, la velocidad termina siendo igual a la constante de velocidad. La velocidad termina siendo igual a la constante de velocidad. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, no importa cuánto reactivo yo le agregue a la muestra, no importa que yo agregue un montón de A, muchísimo A, no importa cuánto reactivo yo agregue, la velocidad va a ser siempre la misma. Y eso es lo que se conoce como una velocidad, una reacción que sucede a velocidad constante. No importa cuánto reactivo agrego, la velocidad siempre es la misma. ¿Les parece una reacción posible o no? Yo creo que sí. No solo es posible, sino que es bastante común. O sea, sin ir más lejos, uno a veces por ahí no se lo piensa a poner de esa manera. Vayan copiando lo que está en el pizarrón, ahora les explico todo. Uno no lo piensa siempre de esa manera, pero imagínense una gente que quiere entrar a una casa, ¿sí? Y tengo una sola puerta. Tengo gente que quiere entrar a una casa y tengo una sola puerta. No importa que yo tenga 10 personas, 20 personas o 30 personas. Si tengo una sola puerta, por la puerta, ¿cuántas personas van a poder pasar? Una. ¿Me siguen a lo que voy? O sea, la Sí. velocidad se vuelve constante. O como por ejemplo subir un ascensor, ¿sí? Supónganse que el ascensor tolera un máximo de 4 personas. Pero afuera hay 50 personas esperando. Luego hay 70 personas esperando. O luego hay 100 personas esperando. No importa cuánta gente hay esperando. ¿Cuántas pueden subir? Una, 4. En el ascensor 4, dije recién, hijo. 4. En el ascensor pueden subir 4. O sea, no voy a poder subir a más de 4 personas, aunque afuera tenga esperando 500.000.
¿Me siguen con eso? Muy importante. Acá en Resistencia pasa un montón con los carritos de comida. ¿Sí se fueron alguna vez a comer algún carrito de comida o no? No sé, por ejemplo, en la Feria del Libro. ¿Intentaron comer un carrito de comida? Ah, sí. Si llegan primero, comen. Y si llegan, no sé, 10, olvídate. Si los carritos pueden hacer 2 hamburguesas por cada media hora, pueden hacer 2 hamburguesas cada media hora. Aunque sean 2 personas, 60 personas o 3000 personas. ¿Sí? Es así de simple. No va a ir más rápido porque no tiene la suficiente cantidad de hornallas. ¿Sí? Y para mi gusto tampoco son lo suficientemente previsores tampoco. Eso es otra conversación. Bueno, muy bien. ¿Queda claro? Entonces, siempre que nosotros hablemos de una reacción de orden cero, es una reacción donde no importa cuántos reactivos agregue, la velocidad siempre se va a mantener constante. ¿Sí? La velocidad de la reacción no depende de la concentración de reactivo. No importa cuánto agregue. Algo que es muy importante para este tipo de reacciones es que la unidad de esta reacción, ¿sí? La unidad de esta reacción, acá está, por ejemplo, es moles por litro sobre segundo. O sea, básicamente lo que les están diciendo acá es que es molaridad sobre segundo. La unidad, entonces, para... acá no dice, pero se los voy a decir yo. La unidad de K, la unidad de K para este tipo de reacción es molaridad por segundo. ¿Sí? Molaridad por segundo o molaridad sobre unidad de tiempo. Molaridad sobre tiempo es la unidad de K para este tipo de orden de reacción. O sea que si a mí me dicen que la reacción es de orden cero o me dicen que la unidad de K es molaridad sobre tiempo, es lo mismo. Es como que me estén hablando de lo mismo. Profe, Sí. ¿qué significaba CA ahí abajo, en la flecha? Concentración de A. O sea, concentración del reactivo sería. Ah, vale, gracias. De nada. Fíjense que ustedes tienen acá una línea recta paralela al eje de las X. Eso es típico de una reacción que es constante. Una línea recta paralela al eje de las X es típico de una reacción que es constante. Bueno, reacciones de orden 1 o reacciones de cinética de orden 1. Básicamente lo que nos va a determinar a nosotros es lo siguiente. Las concentraciones de los reactivos, la suma de los órdenes de reacción, nos van a terminar dando 1. La suma de los órdenes de reacción nos terminan dando 1. Por lo tanto, lo que se va a decir es que la velocidad de la reacción va a ser directamente proporcional a la concentración de uno de sus reactivos, en este caso el reactivo A. Este tipo de velocidad, este tipo de ecuación, este tipo de ecuación, lo que me termina generando a mí es, si yo lo llevo o lo traslado a un gráfico, a una gráfica, es una línea recta, ¿sí? Diagonal, como ustedes están viendo acá. Esto quiere decir que es una reacción directamente proporcional. Acuérdense lo que habíamos visto en leyes de los gases. ¿Sí? Esto quiere decir que es directamente proporcional. La unidad de K para las reacciones de cinética de orden 1 es 1 sobre tiempo o 1 sobre segundo, como ustedes quieran, pero es 1 sobre unidad de tiempo. ¿Estamos? ¿Ven? 1 sobre unidad de tiempo. O S a la menos 1, S a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre unidad de tiempo. O 1 sobre segundo. ¿Estamos? Siempre tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando la reacción es de orden 1, mientras más reactivo agrego, mayor va a ser la velocidad de la reacción. Mientras más reactivo agrego, mayor va a ser la velocidad de la reacción. ¿Queda claro eso? Sí, Mati. Entonces, si yo a ustedes les digo, vayan copiando, tengo una reacción que tiene cinética de orden 1. Si yo agrego reactivos, ¿qué le pasa a la velocidad de la reacción? Va aumentando. Aumenta. ¿De qué forma? Lineal. Directamente proporcional. La gráfica es lineal, ¿sí? Pero ojo, es directamente proporcional. Porque la anterior también era lineal, ¿sí?
Pero ¿cómo era la anterior? Lineal constante. ¿Esta cómo es? Lineal directamente proporcional. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, Mati. Bien. Copien esto. Bueno, a ver. Esperen que se me salteó todo. Cinética de segundo orden. Si es una cinética de segundo orden, entonces estamos diciendo que m más n les va a terminar dando 2. Pero ¿qué pasa? Acá ya empieza a suceder que puedo tener distintos tipos de reacciones que tengan cinética de orden 2. ¿Por qué? Porque puedo tener una reacción donde un producto dependa mucho del reactivo, o sea, la velocidad de la reacción dependa mucho del reactivo, que es el caso que ustedes ven en la primera parte. Esperen que... Ahí está. Que es el caso que ustedes ven acá. O podemos tener dos reactivos donde el orden de cada uno de ellos es 1. Entonces la suma es 1 más 1, me termina dando 2. Cualquiera de estas situaciones me termina dando a mí una cinética de orden 2. ¿Sí? Justamente en este sentido tienen que saber que la velocidad de reacción depende muchísimo de las concentraciones de reactivo. O sea, yo cambio un poco la concentración de reactivo y enseguida cambia la velocidad de la reacción. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para este tipo de órdenes es que está, la unidad de la constante va a ser 1 sobre molaridad por segundo o molaridad por segundo a la menos 1. ¿Sí? Recuerden que siempre que ustedes les digan algo a la menos 1, quiere decir 1 sobre ese algo que les están diciendo. Esto sería una cinética de orden 2. En este caso, para ese caso, mientras van copiando, no para los dos casos, ¿eh? Para el de abajo no importa, pero para ese caso, la gráfica es así. Solo para ese caso, ¿eh? Ay, no. ¿Eh? Sería una parábola sería un brazo, perdón, de una ecuación cuadrática. Un brazo de una parábola. ¿Mm? Un brazo de una ecuación cuadrática. Pero es para este caso nada más. Para el de abajo no. El de abajo no importa. Es un brazo de una ecuación cuadrática, se llama brazo de parábola. ¿Eh? Ese es el gráfico que ustedes tienen. Profe, ¿podrías volver a explicar qué diferencia hay entre uno y otro? Sí. Porque no lo Ustedes entendí tienen, mucho. en la primera de los dos, fíjate que vos tenés un reactivo que se convierte en un producto. ¿Sí? Entonces, el orden es es elevar al cuadrado a uno solo de los reactivos. En cambio, en el segundo caso, tengo dos reactivos que reaccionan entre sí, y el orden es 1 para cada uno de ellos. Entonces, cuando vos sumás, te da 2. En los dos casos, el orden es 2, pero son dos reacciones distintas. Una es un reactivo que se convierte en un producto, un solo reactivo, y en el segundo es dos reactivos que se convierten en un producto. O sea, si bien toda la explicación que vos ves acá es la misma para las dos, salvo el gráfico, ¿sí? El orden de la reacción en los dos casos es 2. No sé si ahora expliqué mejor. Sí, ahora sí, gracias. Bien, ¿puedo borrar? Pero Mati, Pero No, que pero sí, todavía. Yo les voy a subir hoy a tener en cuenta lo que habíamos charlado respecto de cómo se hacen las cuentas. ¿Sí? Respecto de cómo se hacen las cuentas. Vamos. Atención con esto. Para las reacciones de orden 0, la velocidad no se ve afectada si duplico la concentración inicial. ¿Sí? Esto es un ejemplo puntual. Si yo tengo son ejemplos relacionados a las fórmulas que estuvimos viendo acá. ¿Sí? Yo los problemas tenían otras características.
Pero si duplico la concentración inicial y la reacción es de orden 0, la velocidad no se va a ver afectada. Recuerden que no importa lo que haga con las concentraciones iniciales, en las reacciones de orden 0 la velocidad no cambia. En las reacciones son de orden 1, si yo duplico la velocidad se va a duplicar. Perdón, si yo duplico la concentración de los reactivos, la velocidad se va a duplicar. Si la reacción es de orden 1 y si la reacción es de orden 2, ¿sí? Si yo duplico la concentración inicial, la velocidad se cuadruplica. Estos son los ejemplos simples para estos tres tipos de reacciones. Yo les enseñé a hacer la cuenta para los problemas más difíciles, para los que tienen orden 3, ¿sí? Orden 4 y cosas así. ¿Estamos? No es lo mismo esto que está acá. No quiere, mejor dicho, voy a aclarar. No quiere decir que si ustedes hacen la cuenta que les expliqué hoy al principio de la clase, o hace un ratito, que esto no les va a dar. Si ustedes hacen la cuenta que yo les expliqué hoy, esto les va a dar tal cual así. Esto es una forma de recordarlo más rápido. Bueno, si yo tengo una reacción de orden 0 y duplico la velocidad de los reactivos, se va a mantener constante la velocidad. Si yo tengo una reacción de orden 1 y duplico la concentración de los reactivos, se va a duplicar la velocidad de la reacción. Si yo tengo una reacción de orden 2 y duplico la velocidad, la concentración de los reactivos, se va a cuadruplicar la velocidad de la reacción. Ahora, si no es uno de estos tres casos, tengo que hacer las cuentas como les mostré hoy. ¿Queda claro? O sea, estos tres casos no necesitan hacer la cuenta. Pero si les da otra situación, que en lugar de duplicarse se cuadruplique, por ejemplo, tengo que hacer la cuenta. No va a ser tan fácil. ¿Sí? O si en lugar de ser de orden 0, de orden 1 o de orden 2, es una reacción de orden 3 o de orden 4. Ya si estoy en otro orden, tendré que hacer la cuenta como les mostré anteriormente. ¿Estamos? ¿Cómo, Mati? Mati, escuchate una pregunta. Sí. Eh, ¿Cómo me doy cuenta si, por ejemplo, es orden 1 o orden 2? No terminé de entender eso. ¿Por el gráfico o por qué? Te tenés que dar cuenta o por el gráfico, o por la unidad, o porque sumás m y n. Cualquiera de las situaciones. Por todo lo que yo te dije, vos deberías darte cuenta si es de orden 1 o de orden 0 o de orden 2. Si a vos te ponen este gráfico y te dicen, según la siguiente, determinar el orden de reacción de la siguiente, determinar la cinética de la siguiente reacción, y te ponen esto que está acá, vos tenés que darte cuenta que es de orden 0. Si te dicen, según la siguiente ley de velocidad, y te ponen velocidad es igual a constante de velocidad, te ponen v es igual a k nada más, y esa te dicen que es la ley de velocidad, te están diciendo que es una reacción de orden 0. Si te dicen que el orden de A es igual a 0, te están diciendo que la reacción es de orden 0. Cualquiera de las situaciones que yo describí hoy, te tienen que hacer darte cuenta a vos si la reacción es de orden 0, de orden 1 o de orden 2. Por eso les expliqué cada una de las fases. Te pueden dar, sabiendo que la unidad, que la constante, perdón, que la unidad de la constante de velocidad es 1 sobre molaridad sobre segundo, te dicen eso. ¿Qué sucederá con la velocidad de reacción? Sí, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, te están diciendo la unidad de K para darte cuenta que es una reacción de orden 2. Así te tenés que dar cuenta. Y si no, Perfecto. tenés que Ahora darte sí. cuenta sumando m más n, en caso de que te los den. Si te dan la ley de velocidad, sumás m más n y podés obtener el orden total. De cualquiera de las formas que les mostré hoy es para darse cuenta del orden de reacción. Y respecto a lo que me preguntabas, Nico, es lo siguiente. Vos, si la reacción es de orden 0, de orden 1 o de orden 2, y la velocidad se duplica y la concentración de los reactivos se duplica, ¿me está escuchando, Nico, o no? Sí, Mati. Bueno, a todo el mundo le digo lo mismo. Si a mí me dicen que es una reacción de orden 1, de orden 0 o de orden 2, y me dicen que la concentración de los reactivos se duplica, yo no necesito hacer la cuenta que estuve explicando hoy al principio de la clase. Acá está lo que sucede. Para reacciones de orden 0, la velocidad no se afecta. Para las reacciones de orden 1, la velocidad se duplica. Para las reacciones de orden 2, la velocidad se cuadriplica, siempre que duplico la concentración inicial. Ah, ya Ahora, si a entendí. mí me dicen que es una reacción de orden 3, tengo que hacer la cuenta. ¿Ah? Sí, sí.
Si me dicen que se cuadruplica la concentración inicial, tengo que hacer la cuenta, no importa que sea cualquiera de estas. Esto es un ejemplo, ¿sí? Para cuando se duplica la concentración inicial para reacciones de orden 0, 1 o 2. Pero cualquier situación que no sea esta, tengo que hacer la cuenta como les expliqué hoy en los 2 o 3 problemitas que hicimos. ¿Vamos? Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente, ¿sí? El orden de una reacción química. Esperen que- ahí está. Me olvido de usar el lápiz. Estamos acá, ¿sí? El orden de una reacción química respecto de un determinado reactivo es la potencia a la cual está elevada la concentración de dicho reactivo en la ley de velocidad. Ese es el orden. El orden global de una reacción es la suma de las potencias a las que están elevadas las concentraciones de los reactivos en la ley de velocidad. La ley de velocidad y el orden de reacción no se pueden determinar a partir de la estequiometría de la ecuación global de la reacción, deben determinarse experimentalmente. Esto es, en resumen, respecto de todo lo que habíamos visto anteriormente, como para que les quede claro. Si a mí me dan la ecuación con los coeficientes estequiométricos y me dicen que el orden es la suma de los coeficientes estequiométricos, está mal, ¿sí? Esto anótenselo.